ley divina. En Devarim se registra antes de la muerte de Moshe la bendición sobre la nación de Israel. Dijo: Yahweh vino desde el Sinai, brilló sobre ellos desde Seir, se apareció del monte Parán y se acercó desde Ribebot Kodesh, centellando sobre ellos relámpagos de su diestra. La palabra es Yamim. Amante ciertamente del pueblo, sus santos están todos en su mano, y la palabra es Yad. Ellos siguieron en tus pasos aceptando tus pronunciamientos. Esto está en Devarim 33 y esta versión es la de la BIN, ¿sí? De la BIN 2011. Algunas traducciones le han hecho una gran injusticia a este segundo pasú que acabamos de leer, usando expresiones como a su mano derecha había una ley fiera para ellos, como dice la Kadosh, por ejemplo. La King James también traduce lo mismo, aunque la Kadosh agrega un Yashua entre paréntesis, o sea, una idea propia, ¿no es cierto?, que pone como que es una cosa personal, no está escrito, indicando que esa mano derecha es Yashua. Ya vimos que la BIN coloca relámpagos sobre ellos, un cuadro bastante amenazador. La palabra hebrea es Eshdat, ¿sí?, que se forma a partir de Esh, que quiere decir fuego, y Dat, que quiere decir ley, unidas en una sola palabra, significan ley de fuego. La traducción más correcta sería entonces con la ley de fuego en su diestra, Meminó Eshdat, es la frase en hebreo. La palabra meminó se construye desde la raíz yamin y en verdad es minó, siendo el me delantero la conjunción de o desde, ¿sí?, como la conjunción que sería para nosotros. Implica la diestra en todo el sentido del lado derecho, pero más que como localización, ¿sí?, como la parte fuerte y diestra, ¿sí?, esa parte fuerte y firme de apoyo, en contraposición con el lado izquierdo, que siempre es considerado más débil. Este pasaje está formado de tal manera que nos demuestra que la ley divina es un fuego establecido por Elohim para el pueblo. Sabemos que su diestra es Mashiach, y lo que aquí se implica es que el propio Mashiach es esa ley de fuego. No debería sorprendernos tanto cuando tenemos una representación suya en Gitgalut. Vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Elohim. Los ejércitos en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de El Shaddai. En su manto y sobre su muslo tiene escrito el título Rey Supremo y Soberano Supremo. La palabra aquí para palabra de Elohim es la griega logos, ¿sí?, que la Septuaginta ha utilizado para traducir tanto dabar, que quiere decir palabra, como Torah, que quiere decir ley. La utilizan los dos casos. Mashiach es esa ley de fuego de la diestra de Yahweh. Además, en el pasuk que dice, que a seguir dice Moshe que todos sus santos están en su mano. Si la ley de fuego de Elohim es su diestra, o sea, Mashiach, y si los santos también están en su mano, podemos deducir que a sus santos se les ha dado participar de esta naturaleza divina como fuego santo de Elohim, y no que están siendo quemados en la mano. Se demuestra en el hecho de que siguen sus pasos, cabalgan caballos blancos como él y visten lino fino como descrito. No solamente creen en su palabra, sino que ellos a su vez y por su intermedio se transforman en la palabra, así como Yahshua HaMashiach era la palabra. Si es que fueron, antes de entrar en Shavuot, imitadores de Mashiach, entonces serán su imagen y semejanza al entrar en la era de Shavuot, realmente. Si Mashiach está en nosotros, entonces él se manifiesta a través de nosotros y nosotros vamos adquiriendo cada vez más su naturaleza. Aquí ahora en promesa de forma incompleta, pero finalmente en la era de Shavuot tendremos su esencia en plenitud si hemos corrido la carrera. Esta profecía es extraordinaria porque nos garantiza la máxima bendición de Elohim cuando seamos partícipes de la naturaleza divina que está representada por el fuego y es impartida por la palabra de Elohim. El profeta Yeshaya explica lo escrito por Moshe. Los pecadores de Sión están asustados, un temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros podrá habitar con el fuego consumidor?
¿Quién de nosotros podrá habitar con la llama eterna? El que camina en justicia habla con rectitud, el que aborrece el lucro de tratos fraudulentos, el que sacude sus manos para no recibir sobornos, el que se tapa los oídos para no oír la infamia, el que cierra los ojos para no ver el mal. Dice Yeshayana capítulo 33. Solamente los justos pueden vivir en la presencia divina, participar de la naturaleza divina y habitar con el fuego consumidor. Esto está muy bien ilustrado en la historia de los 3 amigos de Daniel, quienes fueron lanzados al horno de fuego. El fuego no los podía dañar porque el juicio de la ley no tenía jurisdicción sobre esos justos. Con todo, ellos no eran tan perfectos como Daniel, a quien no vemos que deba pasar por el horno de fuego. Estos justos atravesaron el fuego y salieron resplandecientes y purificados, mostrando la diferencia entre el trigo y la cebada. Como Yahshua estaba con ellos en el medio del fuego, porque todos ellos lo tienen en su interior, el fuego no tiene poder sobre ellos, únicamente prueba sus obras. Las obras que menciona Yahweh no son solamente paja y madera, también menciona que habrá obras de oro, de plata y de piedras preciosas, de manera que entre los que atraviesen el fuego habrá algunos que tendrán obras que permanecerán. 7 semanas antes de que Israel se detuviera al pie del monte, ya habían sido justificados por la sangre del cordero de Pesaj, cuando salieron de Misraim. Sin embargo, esto no significó que estuvieran preparados para la siguiente experiencia con el Ruach HaKodesh de Yahweh al pie del monte Joreb. Este fue su siguiente nivel de revelación, no porque fueran a aceptarlo y vivenciarlo, sino porque como sombras debían de significar todos los cuadros para que nosotros los viéramos. Este encuentro con Elohim fue festejado desde entonces como la fiesta de Shavuot, pero en verdad fue un rotundo fracaso. Aunque habían sido justificados por la fe, no pudieron tener la experiencia de Shavuot porque tuvieron miedo de oír la voz de Elohim. Fue por esta razón que el cumplimiento de Shavuot fue pospuesto hasta que leemos su cumplimiento en la historia aproximadamente 1500 años después en el capítulo 2 del libro de Maase. En ellos vemos que la congregación en el desierto bajo la dirección de Moshe representa a todos los creyentes quienes a pesar de que han sido justificados por la fe son incapaces y no están dispuestos a moverse hacia el siguiente nivel de experiencia con Elohim. Esa es la resistencia que siempre la carne pone. Y aunque muchos después pasarían ese nivel, hoy repiten la constante y se niegan a pasar al tercero, alegando buscar raíces en el lado exactamente opuesto al que deben dirigirse. Necesitamos ir hacia los frutos y no hacia las raíces como para volver a enterrarnos y escondernos debajo de la tierra. Shavuot es un encuentro con el fuego divino, ya que es el bautismo de fuego designado para purificar al pueblo, destruyendo la carne. Una cosa que la mayoría no quiere. No tiene la intención de destruir a la persona, pero sirve para liberar al pueblo de la cautividad de sus deseos carnales. Este fuego quema la carne y nos hace morir. Pero no tenemos que temer esa muerte, sino recibirla sabiendo que Elohim es amor y que Él nos está preparando para una relación más profunda e íntima con Él. Muchos temen someterse a ese fuego que es la disciplina de Yahweh, defendiendo su carne porque tienen miedo y no quieren sufrir, cuando en verdad lo único que Él desea es liberarnos. Tener miedo aquí es acusar a Yahweh de buscar lastimarnos, de tener segundas intenciones malignas en su disciplina. El profeta Irmeyá escribió: miren, mi palabra es como el fuego, declara Yahweh, y como el martillo que despedaza la roca. Como veremos, es una cosa bastante contundente. La palabra de Elohim, particularmente su ley, es como un fuego porque revela el carácter verdadero, la naturaleza de su autor. El propósito de la ley es definir el pecado. Todo el que comete pecado también infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley, dice Yahanan Aleph. De otra manera, no hubiéramos conocido que la codicia era pecado si la ley no hubiera dicho no codiciarás, dice Romanillín, ¿no es cierto? Tememos oír la voz de Elohim que procede del fuego. La razón verdadera es que desenmascara y descubre el pecado que está dentro de nuestros corazones y que nosotros sabemos que está ahí. Ese pecado que hemos tratado desesperadamente de esconder toda nuestra vida. Hemos levantado fachadas, elaborado disfraces, hemos creado máscaras para que el mundo nos vea como deseamos ser, no como en verdad somos. Y a veces hemos llevado este engaño a un nivel tal que hasta nosotros mismos creemos en nuestras
propias mentiras. Por eso Él necesita revelarlas. Todos nuestros mecanismos de defensa, de justificación personal, nuestra provisión y razonamiento, nuestro raciocinio, nuestra proyección de culpabilidad hacia los demás, nuestra ceguera y rechazo, solo nos impiden poder ver nuestros corazones así como los ve Elohim. Todos los secretos del corazón son manifiestos por su palabra cuando lo oímos hablar de entre el fuego. Ciertamente eso puede ser espantoso. Los 10 mandamientos nos dan el principio general de la ley y los estatutos específicamente definen cómo esos principios pueden ser aplicados correctamente. Y en ciertas ocasiones y en ciertas oportunidades para darnos la idea de que tenemos que ser creativos, ¿no es cierto? Y saber cómo hacer en todo, no para que sea un código de leyes. Los juicios de la ley son el castigo por cada transgresión. Han sido diseñados para restaurar el orden exacto y legal por medio de la restitución en cuanto sea posible, pero para restaurar de igual forma al pecador. Cuando nos convertimos a Mashiach, comparecemos delante del tribunal de la justicia de Elohim como pecadores arrepentidos. Imploramos, solicitamos la muerte de Yahshua como el pago de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Desde ese momento en adelante establecemos una nueva y diferente relación con la misma ley, no con otra, es la misma. En el pasado teníamos temor de su sentencia, ahora nos sometemos voluntariamente a cualquier veredicto y enseñanza para que podamos aprender lo que es el pecado y cómo abstenernos de pecar. Así como dice el profeta Yeshaya, comenzamos a entender la justicia. El apóstol Shaul dijo que por medio de la ley llega el conocimiento del pecado. ¿Cómo podemos saber que estamos en pecado y entender si no tenemos conocimiento de lo que el pecado es? ¿Y cómo podríamos saber lo que es el pecado si no lo dijera la ley? ¿Y cómo podríamos enterarnos de lo que la ley dice si la tiramos a la basura? O si la declaramos abolida. Así, de esta manera, nuestra nueva relación con la ley es reconocida como el método de aprender obediencia o santificación. Es producida después y por causa de la justificación, y no al revés, como aseguran mentirosamente muchos que tratan de decir, no, pero eso es por obras. Nos sometemos a la ley de fuego y somos guiados por Yahshua a través del fuego de las circunstancias. Ese es el verdadero bautismo de fuego. Él acompañándonos en el horno de fuego mientras Elohim comienza a refinarnos como el oro. A medida que nos acercamos a Él, comenzamos a oír su voz entre el fuego, así como le habló al Israel de antaño. Esto al presente es algo horrendo para nuestra carne, ¿sí? Como lo fue para Israel en el monte Sinai, tal cual, salimos corriendo. No extraña que tantos sean realmente los que salen corriendo cuando son confrontados con este fuego. El fuego activa miedos muy internos que acompañan siempre al pecado en nuestros corazones. Hoy en día el hombre todavía está huyendo de la ley de fuego que salió de la boca de Elohim de entre el fuego. Estos son los que justifican su pecado al decir ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando lo que en verdad quieren decir es nosotros guardaremos solo las leyes con las que estamos de acuerdo, como las que definen el asesinato, robo y adulterio como pecado, y a veces, sí, pero cualquiera que observe una ley con la cual no estamos de acuerdo, una ley que no queremos obedecer, es judaizante y hay que negarlo. No vivimos bajo la ley, dicen, sino bajo la gracia, hacemos lo que queremos. Básicamente. Muchas personas malinterpretan la declaración del apóstol Shaul en Romaníes 6:14, donde dice, no están ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Las escrituras nos enseñan que cuando la ley de Elohim encontraba a un hombre culpable de pecado, él estaba bajo la ley durante el tiempo que permaneciera sin pagar la deuda. O sea, la ley estaba así como un cartel luminoso, ¿sí? Abriendo, prendiéndose, apagándose, diciendo, acá hay algo que hay que resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, si alguien es condenado por robar 1,000 pesos, la ley requiere que remunere a la víctima doble restitución, o sea, 2,000 pesos. Si él no pudiera pagar la deuda, tenía que trabajar hasta que la deuda fuera saldada. Lo cual parece absolutamente justo, ¿no es cierto? El tiempo que demorara en pagar la deuda sería el tiempo en que este hombre estaría bajo la ley. El cartel luminoso seguiría ahí hasta que el hombre terminara de pagar y entonces el cartel se apagaba. ¿Eso quiere decir que desapareció la ley? No. Una vez que se hubiera pagado la deuda, estaba bajo la gracia.
porque su pecado o agravio ya no tenía dominio sobre él, había sido perdonado, ciertamente. El apóstol Shaul dice que Yahshua HaMashiach pagó la pena o multa por nuestro pecado. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuestro pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros porque ya fue pago. ¿Significa esto que continuaremos en pecado? Ciertamente que no, y eso también lo dice Shaul, ¿no es cierto? El pecado es iniquidad o transgresión de la ley, dice primera de Yahanan. Lo era antes y lo sigue siendo ahora. La ley nos enseña lo que el pecado es. No era el propósito de la ley justificar a los pecadores, ni tampoco podía hacerlo. Sin embargo, la solución no está en repudiar o hacer a un lado la ley, legalizando de esta manera el pecado, que es lo único que se consigue. Si yo elimino la ley, no hay más transgresiones, porque sin ley no hay transgresión y está escrito ahí en las escrituras. Si no hay ley, no hay transgresión, por lo tanto cualquiera puede hacer lo que quiera. Era para eso que queríamos la libertad o el libertinaje. La solución está en aplicar la sangre de Yahshua a nuestros pecados, creyendo que Él pagó la multa completa por todos esos pecados. Esto nos ubica bajo la gracia. O sea, ¿qué hace eso? Agarra la multa, la rompe en pedacitos y no hay más multa. Yo no debo nada. Y la ley, el policía me dice, usted está libre, puedo salir de acá. Simple y sencillamente. Eso no quiere decir que el policía desaparezca, que la cárcel desaparezca y que la ley deje de funcionar. Absolutamente nada. Las cosas continúan estando allí. ¿Sí? La ley continúa estando en pie para mostrar lo que no se debe hacer y yo ya no tengo más ganas de hacer eso que antes hice. Esa es mi nueva naturaleza. Entonces, fuimos justificados para poder empezar a entender cómo debemos aprender a obedecer la voluntad de Elohim. Fue Moshe el que trajo la revelación fundamental de la voluntad de Elohim en la ley divina. Existen ciertas partes de la ley, particularmente la de los sacrificios de sangre, los ritos relacionados con el templo material y el sacerdocio, que fueron alteradas en el Berij Hadashah, reemplazando las sombras por la realidad de las mismas, aún así en parte bajo promesa. Como ya sabemos, los principios continúan siendo los mismos, solamente que en la era de Shavuot se les ha dado una nueva forma. Sin embargo, no han sido completamente repudiados, solamente han cambiado en su forma externa. Disponemos todavía de un sacrificio de sangre. Yahshua fue el verdadero Cordero de Elohim, pero todavía sigue siendo un sacrificio de sangre. Guste o no le guste a la gente, sí tenemos un sacrificio de sangre activo. No podemos acercarnos al trono sin la sangre. Claro, usamos la de Mashiach, ciertamente, pero sigue estando ahí la sangre. Todavía tenemos un templo. Nosotros somos el templo de Elohim y estamos trabajando para levantar a la novia. Continuamos disfrutando de un sacerdocio. Es el sacerdocio de Melquisedec que en breve veremos plenamente en acción, porque por ahora no está en acción plenamente, por más que muchos insistan. Todavía tenemos un sumo sacerdote y él está con vida para siempre. Así que como podemos ver, todas las sombras siguen estando ahí, cumpliendo la función para la cual fueron levantadas. Desde ningún punto de vista pensamos que la ley ha sido repudiada, a no ser que nos volvamos impíos. La manera de repudiar una cosa es rechazarla y hacer lo contrario. El robo, el asesinato, el adulterio continúan siendo pecados. Por desgracia, es muy raro que el cristiano estudie la ley de Elohim porque se le ha inculcado que ya no deben vivir bajo ella. Y si hay algo que a la carne le gusta, de que le diga, no, eso no lo tenés que hacer, bárbaro, dice la carne, ¿cómo me gusta? Por esta razón muy poco se entienden los juicios de la ley. Esto es muy serio cuando estudiamos la noción del juicio final para todos los que estarán en pie delante del gran trono blanco. Si no entendemos los juicios de la ley, no podremos conocer la naturaleza del lago de fuego que representa el juicio del pecado. Y por eso tantos están muertos de miedo y se comen todas las mentiras que les venden. Elohim juzgará al mundo por su ley de fuego. Esta es la forma por la cual es juzgado todo pecado. Un estudio de la ley explicará el verdadero propósito del juicio. Y Yeshayahu 26:9 dice, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprende justicia a los habitantes del mundo. Los juicios son sentencias de la ley rectificadoras que proveen alivio
han sido instituidas para expresar el perdón verdadero, no para crear un imperdonable estado perpetuo de falta de perdón. El propósito de la era de Sukkot es proporcionarle a la tierra en el séptimo día de 1000 años un descanso sabático para que la gente pueda ser libre para conocer los caminos de Elohim. Estamos próximos a entrar a un tiempo en el cual todas las naciones verán la exaltación del reino de Elohim en su gloria, verán las bendiciones de sus ciudadanos y surgirá el deseo de conocer sus leyes. En los días venideros, el monte de la casa de Yahweh quedará firmado por sobre las montañas y más elevado que las colinas, y todas las naciones lo contemplarán con gozo. Y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos, para que caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Así Él juzgará entre las naciones y arbitrará entre los muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, nunca más conocerán la guerra. Los pueblos aceptarán a Yahshua HaMashiach como el rey de la tierra y toda ella se tornará un reino universal. No huirán las naciones del terror de sus juicios, verán la justicia y misericordia de la ley de Elohim en contraste directo con las leyes de los hombres y se regocijarán por su sabiduría maravillosa.